Hola, buenos días. Estamos en esta mitad ya casi de semana, hoy es martes, estamos haciendo algunas cositas en el taller, adelantando algunos trabajos, como por ejemplo esta máquina que hace largo tiempo que está acá, que ha sido presupuestada y demás, pero bueno, con la circunstancia de la cuarentena ahora, digamos, todo se ha detenido, inclusive los pagos y demás, pero bueno, estamos aprovechando a seguir adelantando, siempre pensando en que en algún momento se va a mejorar, o por lo menos para cuando se termine todo este problema, se pueda retornar y bueno, se pueda entregar la máquina. El problema que tenemos nosotros en este tipo de cosas, en nuestro taller, es que nosotros tenemos que permitir que la máquina produzca, o sea, por lo general no es inmediato el pago, sino que tenemos que permitir que el cliente se la lleve, pueda obtener un poco la ganancia de la máquina invertida y luego, bueno, volver algún retorno para nuestro taller. Creo que estos son tiempos que no podemos ser tan exigentes, sino que darle una oportunidad para que se aligere un poco el tema de los pagos. Y bueno, ahora bueno, eso todo ha quedado atrás, así que tratamos de aliviar un poquito el tema con esto, digamos, adelantando los trabajos, poniendo a punto el taller. Bueno, esto la pintamos en estos días, mi papá me ayudó, así que ya está terminada. Ahí está la base, esa base va abajo, o sea, ¿por qué? La base se coloca sobre el piso, digamos, se suplementa, se trata de, digamos, dejar lo más plano y a nivel posible, luego se coloca la máquina. La máquina sí se abulona sobre aquella base y aquella base se colocan unas grampas sobre el piso. ¿Por qué? Porque si uno suelda o sujeta, digamos, tiene que tener, digamos, cierta sujeción que permita, digamos, que la máquina se adapte al terreno, porque si uno la coloca, digamos, fija, soldar, por ejemplo, lo que es la máquina, el chasis entero a la base y la base fija o muy sujeta al suelo, lo que logra es que la máquina también copie esa irregularidad del suelo a la estructura del chasis y la máquina, por más rígida que sea. Con el tiempo siempre va teniendo una tendencia. Y en este tipo de máquinas a veces se registra mucho en lo que son los rodamientos, ¿sí? Los rodamientos, salir, digamos, al chasis o a las escuadras de la máquina, al ir cediendo, porque el terreno también cede, se tienden a recalentar, a producirse sobrecargas en lo que son los rodamientos. A veces fallan las máquinas porque justamente no tienen un buen asentamiento o no permite la corrección de la base para poder volver la posición, digamos, correcta del chasis, siempre teniendo en cuenta la base, ¿sí? Entonces nuestra idea es siempre que la base, donde va colocado el motor, allá va colocado el motor, permita, digamos, una cierta regulación, una cierta nivelación de la base con respecto como si fuera un torno. El torno no se sujeta al suelo, sino que se coloca una base que se puede regular, que se puede nivelar, ¿sí? Después, lo que es la bancada, lo que es, digamos, la parte del lucillo y demás, eso sí, la sujeta mediante bulones, digamos, es un chasis firme. Nadie va a discutir que un torno, por más pequeño o grande que sea, tiene un chasis firme o una estructura firme, pero en ciertos puntos están sujetadas justamente con bulones o con ciertos registros. Pero si uno a la base la hace mal o no permite la nivelación o la colocación de suplementos, el torno, por más pesado o perfecto que sea, va a tener, digamos, una diferencia, ¿sí? Así que siempre es importante recordar ese punto, permitir a las máquinas que uno haga que tengan la base, digamos, una regulación o permita la nivelación de la base con respecto a la máquina, ¿sí? Bueno, acá vamos a mirar un poquito así ustedes se dan una idea. Estamos haciendo, estos son los planos nuestros. Sacamos un poquito de unas cosas. Ahí está la tapa.
Esta es la parte interna de la máquina. Están los dos rodillos de arrastre, ¿sí? Por ahí se entra la madera y allá adentro se puede ver el eje. Bueno, así que esta es la máquina que ya está terminada. Y acá vamos a bajar la tapa. Y ahí queda, ¿sí? La tapa lleva ahí una rosca para sujetar acá y permitir la limpieza y sobre todo el desarme. La parte superior se separa de la inferior para hacer un poquito más liviano, pero en este caso lo que hicimos fue ya desplazarla. La tenemos preparada acá por cualquier cosa. Se me cayó los planos. Tengo el ventilador prendido porque hoy hace bastante calor acá adentro. Vamos a parar un poquito. Ahí está. Acá estamos con esta otra segunda máquina que estamos haciendo, otra parecida a esta. Ahí terminamos por fin de adelantar lo que son las dos tuercas para armar los paquetes de sierras circulares. Una rosca izquierda y otra rosca derecha, ¿sí? Acá estamos haciendo los rodillos de tracción, los rodillos motrices, los rodillos inferiores. Este recién sacamos de la fresadora. Estamos empleando el inserto R390, son 24 ranuritas en un diámetro de 114 milímetros. Lo que hicimos primero en el torno fue sujetarlo mediante una luneta, frentear, hacer una limpieza y un pequeño cono acá, ¿sí? Limpiar, digamos, esta arista para permitir, luego empleando el centro o el punto para tubos, lo que hicimos fue limpiar acá esta zona para apoyar la luneta. Acá dimos vuelta, le dimos el largo, ¿sí? Hicimos lo mismo, frenteamos, luego hicimos el diámetro, una limpieza del diámetro. Luego empleando el punto giratorio para tubos, limpiamos acá, tenemos un buen apoyo y le dimos la medida del diámetro interior ya definitiva, que es 100 milímetros, ¿sí? 100 por 13 milímetros de profundidad. Giramos, hicimos lo mismo, así, y luego lo que hacemos es colocar en este usillo, empleando estas tapas cónicas, el cono, que a veces ustedes me preguntan, el cono depende del diámetro que vos quieras abarcar. Esta, por ejemplo, abarca desde 98 hasta 102 milímetros, ¿sí? Y ahí queda, ¿sí? Te permite, da lugar para que salga la fresa, no te toque la tapa cónica, digamos, cuando sale la fresa, no hay posibilidades de que lo corte, porque el diámetro de este es final 113,5, ¿sí? Y esto es hasta 107, así que ahí lo tenemos. Lo colocamos en este usillo, colocamos un pequeño suplemento en la punta. Lo vamos a hacer, ya que estamos. Lo importante de esto es tener limpio el diámetro interior, tiene que estar limpio, que no haya suciedad. Entonces apoya bien el cono de la tapa. Vamos ahí, colocamos uno, venimos con la otra tapa y ahí está, suplemento y una tuerquita rosca derecha. Y ahí está, ahí apretamos luego con una llave Stilson, la francesa, lo que sea, y nos venimos al torno. En el torno lo que estamos ocupando es un inserto CNMG 1208 de radio 08. Lo estamos haciendo a 375 revoluciones y el avance de 0,065 pulgadas por revolución. Ahora vamos a sacar la cuenta para más o menos tengan una referencia. Te deja una buena terminación superficial. Por 375 dijimos, más o menos unos 61,9 milímetros por minuto. Un avance, digamos,
dentro de lo que es rápido, un avance rápido, lento. 61 milímetros por 62, vamos a redondearlo en 62 milímetros por minuto del avance, así que bastante rapidito. El proceso acá en el torno demora más o menos unos 7 minutos en promedio, hacer todo el proceso del frenteado del tubo, el apoyo, más o menos de unos 8 a 12 minutos en total, más el cilindrado exterior. Y para dar la medida exterior empleamos el micrómetro de 100 a 200, mi Tutoyo. Este tiene puntas intercambiables, así que empleamos este muchachito para darle la medida. Bueno, eso por este lado, ahí ya adelantamos bastante de estos trabajos, ahí tenemos hecho todo lo que es los ejes y demás. O sea, afortunadamente acá en el taller con mi papá vimos que se venía un poquito raro el asunto con de este virus, así que pudimos comprar un poquito de material para pasar entretenido por lo menos. Aquellos que preguntan, yo vivo prácticamente al lado del taller, así que yo cumplo acá dentro del taller la cuarentena, aparte me gusta. Yo creo que todos los que tenemos talleres y tenemos la posibilidad de acceder a uno de ellos en estos momentos, es una de las cosas, digamos, que más nos ayuda a distraernos, a pasar más tranquilos y más fácil el tiempo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más lindas que tienen los talleres para poder a veces, ayudarte a pasar el tiempo, ¿no? Y bueno, por otro lado, estas son las dos placas de los costados. Estas placas son bastante pesaditas, así que usamos nuestro aparejo con rueditas, ¿sí? Lo llevamos hasta la agujereadora ahí y le estamos haciendo los agujeros. Y acá tenemos la fresadora, donde estamos recién haciendo el rodillo. Acá está la viruta que sale. Para que ustedes vean, yo a veces enfatizo el hecho de que ver cómo es la viruta, digamos, al momento del fresado. Ahí se puede ver, a ver, vamos a agarrar una individual. Fíjense que tiene el borde definido, tiene la forma, digamos, del corte del diente. No tiene mayormente el borde aserrado que tiene es más por el avance que por una excesiva velocidad. Lo tenemos girando a 600 revoluciones y el avance de 170 milímetros por minuto, un avance rápido se podría considerar. De los avances rápidos es tenés el avance lento, semilento, lento, moderado y rápido. Esto ya es un avance rápido y dentro del rango de los tres valores rápidos el valor lento. Acá lo vamos a mirar un poquito más claro. 170, tenemos 240 y 310. Bueno, el valor de 170 milímetros por minuto, ¿sí? Un avance bastante rapidito se podría considerar. Y siempre lo refrigeramos con líquido. El líquido refrigerante sirve no solamente para mantener la temperatura del material, sino para proteger la punta del inserto o el filo cortante del inserto. Y bueno, ahí lo vamos llevando. Como les decía, en los talleres a veces es importante contener elementos para mover cargas pesadas. Por ejemplo, en nuestro caso nos estamos arreglando perfectamente con el puentecito grúa, y ya lo tenemos recién. Estaba tomando un par de mates. Son la 1 del mediodía, las 13 horas. Y bueno, empleando el aparejo, levantamos la placa, la traemos hasta la agujereadora y acá hacemos el trabajo. Realmente una persona puede arreglarse re bien con uno de estos aparejitos, o si no con la pluma hidráulica que está allá atrás. Esta plumita también plegable anda muy bien, sobre todo para colocar trabajos en el torno, ¿sí? Si bien te resta un poquito de lugar las patas, a veces uno cuando hace el torno tiene que tener en cuenta cuánto te roba la pata, que es más o menos unos 220 milímetros. Entonces, en este caso sale liberado, entonces puedes poner las patas por abajo del torno y poner la pieza acá arriba, acá o en los otros que están allá, ¿no? Uno de los detalles de este torno que
No recuerdo ver el comentario, pero sí, este torno, por ejemplo, está bajo para mí. Si bien respetamos las medidas que indicaba el fabricante y quien nos asesoró para ponerla, para hacer la base, están bien con respecto a las medidas del fabricante. Esta es la altura, porque está detallada la altura que tiene que quedar del suelo hasta, creo que hasta la bancada, creo. Pero para mí queda bajo, queda muy bajo. Tendría que tener, por ejemplo, la parte de la manivela del avance transversal me tendría que dar por lo menos unos 30 centímetros más arriba, fácil, para estar trabajando de forma erguida, derecha, pero por lo general me queda un poquito bastante complicado, ¿no? Pero bueno, se puede arreglar. En cambio en este torno sí, este que está oculto acá, este me queda un poquito mejor, ¿sí? Este torno no tiene marca, no, lo hemos restaurado de a poco, siguen los pasos de restauración, no tenemos charriot, tenemos que hacerle. La contrapunta no tiene contrapunta este torno. Pudimos conseguir una, que la alcanzamos a desarmar, tenemos que hacerle el suplemento o la base para suplementar, digamos, la contrapunta y dejarla nivelada con el centro o la altura del plato, con el centro del plato, ¿no? Así que bueno. Y bueno, muchachos, ahí vamos yendo. Vamos haciendo las labores del día a día que nos permiten hacer. Y como les digo, entretenidos y felices de estar acá dentro del taller. Y espero que ustedes también estén pasando bien, que se estén cuidando. Y cualquier cosita nos estamos viendo más adelante, ¿sí? De mi parte voy a tratar de seguir subiendo algunos trabajitos dentro de lo que se pueda. Algunos quizás van a ser de más repetitivos porque si bien tenemos algunos trabajos atrasados que de hace años que están acá, estoy aprovechando, digamos, a liberar un poquito de esos trabajos que a veces no han quedado en el olvido dentro del taller, y bueno, es un buen momento para, digamos, hacer circular un poco esas cosas. Y entre las cosas que hacemos, bueno, de a poquito vamos empezando con los trabajos que están largamente presupuestados y que nunca podemos terminar. Así que de a poquito y tranquilo, sin pausas y sin prisa, vamos haciendo las cosas. Les dejo un gran cariño a todos, espero que se sigan cuidando y nos vemos pronto. Chau, chau, chau. Hola, ¿cómo andan todos? Otra vez estamos en esta charla que tenemos o que tratamos de ir llevándolo más o menos día a día. Esta semana, bueno, por el tema de estar en cuarentena, estar, digamos, cumpliendo en nuestras casas, se me ha atrasado un poquito el tema de tratar de hacer los videos, por el tema de que si bien estoy acá al lado del taller, trato de no salir mucho del taller, digamos, solo lo estrictamente necesario. Y bueno, se me está atrasando bastante el tema de realizar los videos, ¿no? Y el día de ayer también me olvidé la hoja donde están algunas de las cosas que a veces trato de contestar. Sino compartir con ustedes, porque el contestar es una forma de decir, debido a que siempre se puede mejorar o se puede buscar la información en otros lados. O sea, es un poco contarles la experiencia o más o menos cómo me gusta realizar algunas cosas o cómo surgen algunas cosas dentro del taller. No es, digamos, no es algo infalible, a eso voy, sino que es un poco compartir entre nosotros como si fuera una charla, lo que surge acá dentro de nuestro taller, que como ustedes saben, los que más o menos están desde el comienzo del canal, que es un taller muy rudimentario, tiene algunas cosas básicas y otras quizás no tanto, pero hacia donde nosotros apuntamos en el taller es, digamos, para maquinaria tosca, se podría decir, por lo que es muy pobre quizás mi aporte para otros tipos de industria o para otros tipos de talleres. Pero bueno, la idea, como les digo, siempre es compartir y que se mejore siempre un poco el tema del maquinado, o a veces el emplear ciertos tipos de formas de encargar algunos trabajos te ayuda también a resolver algunos problemas que ustedes tengan en sus labores, ¿no? Y bueno, como les decía, esta semana fue un poquito complicada para mí, ya que en realidad estamos nosotros adelantando trabajos que están muy atrasados, siempre pensando que en algún momento esto se va a resolver, y bueno, al resolverse, ayudar un poquito también a que se reactive la economía regional,
Hay muchas máquinas que nos piden que no son de nuestra ciudad, sino también de alrededores, inclusive de más lejos. Y bueno, ahora está todo detenido, pero bueno, justamente tratamos de hacer ese tipo de trabajo para que una vez que esté supuestamente resuelto, o por lo menos un poquito más contenido, que se permitan ciertas digamos, ablandar algunos aspectos de la cuarentena, ayudar también a que eso se reactive y por supuesto también obtener digamos, la ganancia del trabajo. La ventaja de esto, que lo que estamos viendo dentro del taller, es que bueno, al tener las puertas cerradas, al no tener el flujo constante de clientes que normalmente tenemos, te permite concentrarte en esas máquinas que tenemos, como les decía, que están pospuestas hace mucho tiempo. Entonces, con muy poco tiempo que uno le dedique, es muchísimo lo que uno adelanta, y eso, digamos, eso ¿cómo te puedo decir? Te permite ver que los tiempos que uno maneja en circunstancias normales son mucho más largos que en estos momentos que uno concentra la atención en un solo trabajo. Bueno, creo que a algunos de ustedes quizás les está pasando eso. Y bueno, eso yo siento que está muy bueno porque te sirva para mejorar y sobre todo para, como les decía, tener ojalá el producto terminado para que la persona pueda encarar esta reactivación en algún momento, ¿no? Bueno, te decía que justamente me había olvidado el papel con algunas de las anotaciones, que si bien estoy un poquito atrasado con respecto a los comentarios, porque bueno, prácticamente estoy acá adentro, viviendo acá adentro, y acá adentro no tengo acceso a internet, entonces se me dificulta un poquito el contestarles un poco, pero bueno, de a poquito voy a ir actualizando eso. Así que quería agradecer más o menos a aquellos comentarios que figuraron entre los trabajos de la semana número 3 y número 6. Entre ellos están Antonio Pedrosa, Luis de Papeltec, Sociedad Anónima, Gabriel Sherry Gómez, Antonio Gutiérrez Barba, Michael Arniela, Alejandro Mosquera, Santiago, Sergio Richarte, Leonardo Farías, Antonio Arias Vidal, Juan José, Francisco Guerrero, Víctor Giorgente, Juan Flores y por último, pero no menos importante, Javier Mostazo. Muchas gracias, Che, por estar ahí. Siempre siempre agradezco mucho el que estén siguiendo el canal. Espero poder seguir subiendo algunos trabajos, como les decía ayer, por ejemplo, en este video va a salir, y quizás algunos trabajos van a salir un poquito repetidos porque bueno, son cosas que producimos normalmente y bueno, en estos tiempos son cosas que salen o que tenemos presupuestadas que van a tener que salir en serio, ¿no? Así que espero seguir aportándoles siempre un pequeño detalle entre todo lo que vaya saliendo semana a semana, ¿no? Con respecto a algunas preguntitas que me hicieron, por ejemplo, Edwin Barajona me pregunta sobre el detalle del ángulo de los manguitos, si hay algún material, algún libro. Material con respecto a los manguitos, acá tengo algunos, vamos a mirarlo un poquito así en detenimiento. Acá estoy tomando un pequeño receso, unos mates al mediodía. Bueno, estos son algunos de los manguitos que a veces se emplean. Este es un manguito, digamos, de sujeción, que es a modo de muestra, que usan los rodamientos, en algunos casos los bipartidos. Este era un rodamiento bipartido para eje de 50, de 2 pulgadas si no me equivoco. No, perdón, de 60 milímetros, para eje de 60 y otro para eje de, el de 2 pulgadas. Este es un rodamiento para un rodamiento con medidas en pulgadas. Este es para 60 milímetros y este para 2 pulgadas. Bueno, y este es un manguito del tipo estos son para, digamos, sujetar el rodamiento. El rodamiento tiene digamos, la cubeta interior con un ángulo. Este ángulo más o menos alrededor del 1,2 grados creo que era, porque es un ángulo, digamos, tabulado. Esto en cualquier catálogo de rodamientos figura este tipo de ángulo para este tipo de manguito de sujeción, igual que la rosca, ¿no? Estos son algunos básicos, digamos, estos son manguitos que corresponden también a
este tipo de manguitos que son los rectos que a veces estamos mostrando en el canal. Este es un manguito recto porque el alojamiento de la camisa es recto, ¿sí? Estos son cónicos porque justamente el alojamiento es cónico de la cubeta del rodamiento. En este caso lo que se hace es, digamos, maquinar la parte a alojar en este diámetro recto y luego el manguito actúa por el ángulo, por, digamos, la compresión del ángulo. Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces en ambos casos. En este caso, por ejemplo, el manguito, el ángulo del manguito son 4 grados, 8 grados en amplitud, 4 por lado. En este caso creo que eran 3 grados y medio, 1,25, 1,75 creo que era el ángulo de este. Y en este había una variación, como eran pulgadas, este tenía un poquito más. Creo que era casi 2 grados, 1,87, no recuerdo bien, pero en cualquier catálogo lo pueden ver el ángulo. En el catálogo Tinken, en medidas inglesas, está bien detallado. En el catálogo SKF no figura de las medidas en pulgadas, pero tenés las medidas métricas. Con respecto al cálculo, lo más aproximado que pude encontrar, quizás haya otro tipo de bibliografía, pero por lo menos la que yo dispongo no he encontrado, es esta que corresponde a este libro, que es la Escuela del Técnico Mecánico. En este libro, aparte de los cálculos de tornillo y demás, figura algo que es el rozamiento de la cuña. El rozamiento de la cuña es más o menos el mismo principio que actúa el manguito, ya que se produce una compresión y a la vez una expansión de lo que es el trabajo al introducir o al hacer fuerza, digamos, o al producir el emparejamiento entre el ángulo del alojamiento y el emparejamiento del ángulo con la camisa del alojado, se produce una compresión, que este libro la llama como el trabajo, ya les digo bien la palabra, o sea, figura, es interesante ahora conocer la cantidad de trabajo absorbido por el rozamiento al introducir la cuña. Para ello será determinante determinar el rendimiento. Después del desarrollo matemático, que en realidad es una demostración, lo que nos dice acá es lo interesante. Dice que el rendimiento disminuirá de manera que cuanto más pequeño se elija el ángulo, digamos, el ángulo de apertura del cono, cuanto más pequeño se elija el ángulo de apertura, mayor será el rendimiento, o sea, la fuerza de sujeción de la cuña, y menor la pérdida de trabajo. La pérdida de trabajo se refiere justamente al esfuerzo que uno realiza al apretar la tuerca o al apretar en este caso los prisioneros, ¿sí? Será menor el esfuerzo. Cuanto más pequeño es el ángulo, ¿sí? Y entonces se pierde menos rendimiento del accionar, o sea, es menor el esfuerzo para colocarlo y menor el esfuerzo, digamos, o el trabajo para fijarlo, ¿sí? Porque para colocarlo se aprieta y para sacarlo se debe aplicar un poquito más de fuerza, pero en realidad no hay mucha pérdida de rendimiento de lo que es el elemento de fijación. Bueno, ese es uno de los detalles. Yo a veces he comentado que para mí el ángulo óptimo para esto es menor de 8 grados de apertura, ¿sí? El ángulo tiene que ser entre 2 grados y 8 grados de apertura, ¿sí? El ángulo total, o sea, 4 grados por lado o 1 grado por lado, ¿sí? ¿En qué te determina o qué te hace la diferencia, digamos, el elegir entre un grado y otro? Y a veces es la longitud del cuerpo del cual vamos a alojar. Cuanto más largo es el cuerpo, te conviene a veces tener un ángulo un poquito más leve, entre 2 grados y 3. Cuando el cuerpo es más angosto, te conviene que sea un ángulo un poquito más pronunciado, cosa que no sea tan grande digamos, la camisa o el manguito a colocar. Eso depende de los gustos, digamos, de las medidas o de cuánto te quede el lugar para poder meter esto, porque la otra es eso, el lugar que vos tengas para realizar el armado de todo el conjunto, ¿no? Eso es lo que a veces dictamina qué ángulo vas a ocupar. Pero en mi experiencia, o por lo menos de la pequeña contribución que puedo hacerles para este aspecto, entre 2
y 8 grados son los de amplitud, ¿sí? El ángulo de amplitud entre 2 y 8 grados sería lo ideal, digamos. Ahí tenés un buen parámetro para elegir. Más grados, o sea, más amplitud, significa que vas a tener más pérdida de trabajo, o sea, vas a tener que hacer más fuerza para apretar para que justamente haya una buena fijación. Vas a tener que aplicar más fuerza porque justamente el ángulo, como te explica este libro, se va, digamos, al aumentar el ángulo de fijación se pierde el rendimiento, ¿sí? Entonces, cuanto más pequeño el ángulo, es lo ideal. Según mi experiencia y por lo que he visto en otros tipos de manguitos, el ángulo o el rango que abarca desde estos ángulos, desde estos manguitos que son, digamos, comerciales, tanto este como este, ese es el valor, más o menos, entre 2 grados de amplitud y 8 grados de amplitud. Ya con eso está más que bien y sobrado, digamos. Más o menos espero haber contestado. Y en cuanto al libro, La Escuela del Técnico Mecánico es un libro, sí, bastante viejito, pero que cada tanto le hago una revisación, le pego una revisada porque está muy interesante. Este lo he usado mucho tiempo en mi escuela secundaria, desde el año 1946 esta edición. Si bien es cierto que hay varias cosas que son más nuevas, pero tiene principios básicos y algunos tipos de cálculos, por ejemplo, en los que le decía recién. Vamos un poquito, por ejemplo, lo que es el tema de estabilidad. A mí me sirvió mucho lo que es el tema de estabilidad y cálculos de estructura. Este libro anda espectacular porque tiene muchos ejemplos resueltos también. Así que en ese aspecto tiene. Y después tiene detalles como por ejemplo el cálculo de cuña, del esfuerzo de tornillo, que son, si bien las fórmulas a veces son un poquito rebuscadas, vas a tener que sentarte un poquito a analizar qué es lo que quiere decir el autor. Pero te da un buen vistazo, un buen pantallazo por aquellos elementos que quizás hoy día no se consiguen mucha información. Bueno, así que Edwin, espero que más o menos haber aclarado. Después Juan Pérez López me pregunta sobre el copiador de conos, cómo funciona. Bueno, Juan, mira, el copiador de conos tiene, hace un tiempito yo subí un pequeño video creo que fue uno de los primeros que fue de la charla que hemos hecho. Más o menos lo explico, pero básicamente el copiador de cono consiste en una regla que por lo general tiene un pie de largo, 305 milímetros de largo, y lo que hace es básicamente, siguiendo esa línea que va colocada en una pendiente en un determinado ángulo a tu gusto, lo que hace es empujar el chariot empleando el avance automático longitudinal del torno. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, justamente la longitud que tiene la regla para copiar o el copiador de conos te da una longitud muy amplia para realizar el cono, y aparte al emplear el avance automático del torno tenés un avance o una terminación superficial mucho más, digamos, mucho más suave o mucho mejor que si lo hicieras con el chariot. Aparte, en el caso del torno wing tenés hasta la exactitud en minutos del ángulo. Por ejemplo, para realizar un cono morse es espectacular, te da una precisión perfecta, te queda. ¿Qué desventaja tiene? La desventaja es que en algunos modelos de copiadores tenés que directamente desarmar lo que es la parte del tornillo del carro transversal, ¿sí? En este caso el torno wing lo que hace, tiene una espiga, ¿sí?, ranurada, que lo que permite es llevar o traer el carro transversal sin necesidad de desacoplar el tornillo. Pero es un modelo, hay otros modelos que tenés que desacoplar, sacar prácticamente el tornillo o desclavarlo en muchos casos, entonces de esa forma permite que se mueva el carro transversal sin operar la manivela del carro, el nonio, digamos, del carro transversal. Hay modelos. En el caso de este torno era un accesorio. Me acuerdo que en ese momento le ofrecieron a papá o la regla, papá lo compró mi viejo, era la regla digital o el copiador de conos. Mucho más útil en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, es el copiador de conos, ya que lo hemos empleado muchísimo. Y lo que es la herramienta, los porta herramientas de la fresadora, todas las mejoras que he hecho en la fresadora, fue empleando justamente el copiador. Pero bueno, eso depende de cada taller, como es
para qué lado va orientado, ¿no? Te voy a dejar cualquier cosita en alguna de las esquinas, el acceso a ese video donde más o menos trato de explicar, quizás un poquito más claro se va a ver cómo funciona el copiador de conos, ¿sí? Y después me preguntas por el empleo del micrómetro en vez del calibre. Para esa pieza en particular era el manguito grande. Es un gusto personal. A veces me queda más cómodo emplear el micrómetro porque digamos, el calibre que tengo por lo general es este. Tengo un calibre de 250 y tengo uno de 400 que está ahí guardado, de 400 milímetros. Salvo el de 400, las patas de contacto que tiene son cortas, en ambos casos. En el de 300 también son cortas y a veces se te dificulta un poco para medir, digamos. Tenés un buen rango de longitud, pero no abarca muy bien la superficie de contacto. O sea, no podés... Es un gusto personal, como le digo, no tenés una sensación de que está tocando bien el contorno que vas a medir. Entonces, a veces, para asegurar, empleo el micrómetro. El micrómetro tenés la garantía de que estás tocando bien tanto la parte inferior como la superior y sentís que estás teniendo un buen apoyo. El calibre, si bien es un estimativo que te da en la medición, a veces se complica porque justamente las patas de contactos son muy cortas, entonces no tenés una garantía de que estás midiendo bien. Igual, es un gusto personal, a mí me gusta medir con el micrómetro. Una vez que le agarrás el gustito a medir con el micrómetro es mucho más práctico el calibre. El calibre sí lo empleo, en el calibre grande, por ejemplo, el de 300 milímetros, lo tengo prácticamente guardado. Muy pocas oportunidades lo uso, pero sí, las veces que necesito usarlo, lo uso mucho. Una vez que le agarras el gustito al micrómetro para medidas de esos diámetros, creo que el calibre queda relegado a un plano posterior, digamos. Pero nuevamente, es un gusto personal, no quiere decir nada. O sea, me siento cómodo midiendo con el micrómetro. Gracias, Juan. Guadalupe de León me pregunta ¿qué acción realizo con la palanca? A veces, vamos a mirarlo en el entorno mejor. Acá estamos en el torno. Bueno, acá estaba haciendo este eje, quizás en esta semana suba este trabajo. Es un eje que estamos adelantando. Pero bueno, la palanca que me decía es un pedacito de hierro. Es este que tiene una pequeña hendidura. Lo coloco ahí, lo coloco en ese punto donde se clava. Y eso lo que acciona es la bomba de lubricación, ¿sí? Es tan dura, realmente en este caso, en este torno, no sé por qué, vino bastante dura la bombita, como es, digamos, el resorte de la bomba de lubricación, que más o menos tenés que tenerla entre 15 y 20 segundos apretada, digamos, tirando. Tenés que tirar 15 o 20 segundos para que se llene el compartimiento y así vas mandando aceite a todo el sistema, al sistema del carro, tanto longitudinal como transversal. El problema es, digamos, lo duro que es el resorte y lo incómodo que es para agarrar. Es muy pequeño. Y si estás haciendo un trabajo y estás continuamente con eso tirando, no es muy práctico. Entonces le hice esa pequeña palanca, podés estar vigilando el trabajo, la apoyás acá y lo mantenés. Al ser una palanca larga, con muy poca fuerza que le hagas, podés mantenerlo, digamos, podés mantener la acción de estar tirando la bomba, esperando que se cargue todo lo que es lo que es el compartimiento y luego mandar el aceite. Esto hay que hacerlo por lo menos en este torno unas 7 veces, ¿sí? Hay que mantener la bomba 15 a 20 segundos unas 7 veces. ¿Por qué? Porque primero hay que drenar todo lo que es el líquido refrigerante. Ya he dicho otras veces, les he comentado que este torno tiene este problema. El circuito de lubricación está espectacular, digamos, pero el tema es que por el tema de capilaridad, o sea, se absorbe el líquido refrigerante, entra nuevamente por arriba, por, digamos, el espacio que queda entre la bancada y
el carro longitudinal o lo que es el carro transversal por el espacio, se va absorbiendo lo que es el líquido refrigerante y va metiéndose todo por lo que es el circuito de refrigeración, de lubricación, perdón. En un principio lo habíamos desarmado, estaba lleno de líquido refrigerante todo lo que es la caja. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Lo que hay que hacer es purgar. Entonces, cuando se está comenzando a lubricar, lo que hace es mandar líquido refrigerante hacia afuera. Sobre todo cuando hacemos estos trabajos largos donde empleamos mucho líquido refrigerante, es necesario, digamos, expulsar todo el líquido refrigerante de la cañería. Y luego, cuando uno ve que sale, se ven unas pequeñas gotitas, sobre todo en el carro, acá se ve, ahí está un poquito el aceite, ¿sí? Que salió recién de aplicar un poquito la bomba, sale el líquido refrigerante de acá, ahí empezamos a hacer la acción, las 7 veces la acción, digamos, para que se lubrique todo. Otro detalle, el carro transversal hay que llevarlo a la posición de inicio, hay que llevarlo bien hacia acá adelante, digamos, hacia atrás, quiero decir, perdón, lo más posible hacia atrás, para que se cierre el agujerito que conecta el carro transversal con esta parte posterior del carro longitudinal. Ese es otro detalle que tiene este torno que no lo especifica el vendedor ni el fabricante. Si vos lo dejas al carro transversal en esta posición como está ahora, sin llegar hasta esta línea, por ejemplo, lo que hace es que se salga el aceite por aquí atrás, ¿sí? Entonces, para tapar ese agujero tiene un pequeño agujerito por una de estas puntas de acá donde se conecta a este otro lado y a su vez conecta con la base, con el otro apoyo acá del carro longitudinal, lo mismo de este lado, ¿sí? Se conectan, digamos, un tubo hasta este punto y a su vez sobre este apoyo y a su vez sobre este otro apoyo, pero para eso hay que llevarlo a este punto, si no lo que hace es lubricar parcialmente este punto, pero deja sin lubricación esta parte de la bancada y aquella, y el resto se pierde por acá atrás. Bueno, ese es un detalle bastante feo que tiene este torno, pero bueno, son cosas que uno le va descubriendo de a poquito. Otro detalle que a veces, ya que estamos en el torno, bueno, es el tema de, como les decía yo otras veces, es la evacuación del líquido refrigerante. Es horrible en este torno, ya que se llena de líquido refrigerante, no tendría que tener algún orificio o algo que haga salir más fácil, se desborda, aunque vos emplees muy poco de líquido refrigerante, se desborda por todos lados y nuevamente tenés que estar continuamente purgando la cañería para que expulse el líquido refrigerante. Después los nonios del carro longitudinal, por ejemplo, que tuvimos que hacer este pequeño detalle porque tiene todo Allens, tornillitos Allen que son como ese, que no son prácticos, digamos, para estas cosas. Si uno tiene que modificar la medida, ¿sí? Es más práctico tener una pequeña palanquita así, una pequeña aplicación para poder colocar donde vos quieras tu medida que vos necesites para un largo, por ejemplo. En este caso también lo mismo, es, digamos, muy poco práctico. Hay que hacerle también una aplicación acá para poder corregir la medida y corregir la regulación del nonio de la contrapunta. Así que es ese pequeño detallito que corresponde a lo que me preguntabas, Guadalupe de León. Espero más o menos haber respondido. Lino Soto, ¿qué tipo de aceros uso? Me pregunta. Y todo depende del trabajo. Por lo general tratamos que sean aceros 1045 o como en este caso para este eje es un acero 4140, ¿sí? Todo depende de la aplicación. Todos los aceros tienen una determinada aplicación o un determinado producto final apropiado para cada tipo de acero. Cualquier libro de metalurgia te va a dar más o menos como para cualquier otro tipo de material, los bronces, los aluminios, las distintas variaciones de bronce, las distintas variaciones de aluminio, las distintas variaciones de acero tienen una determinada aplicación. En este caso es un eje para una máquina muy parecida a esta, que lo vamos a hacer con acero 4140. ¿Por qué 4140? Porque es muy poco lo que tiene de volado acá, o sea, esta parte de acá hasta acá va en el aire, acá va el paquete de circulares, ¿sí? Como este. Ahí está,
o sea, tiene esta porción de 240 milímetros en el aire y el resto está todo colocado sobre los rodamientos. Entonces, al tener muy poco volado, hay pocas, digamos, hay pocas chances que este eje se vaya a doblar o romper. Entonces usamos el 4140, que es un poco más rígido, un poco más duro que el 1045, ¿sí? 1045 a veces cuando va la madera atropellando la parte de corte, tiende a sufrir algunas variaciones. El 4140, siempre teniendo en cuenta que hay que hacerle los radios de empalme, porque es también un metal un poquito, digamos, un acero particular, digamos, porque hay que tener ciertos miramientos con respecto a la construcción para que no haya problemas de que se doble o que tenga cambios dimensionales o inclusive que se corte. Si uno le deja, digamos, los empalmes o los cambios de diámetro rectos, puede haber muchísimos problemas y altas probabilidades de que se corte digamos, por un esfuerzo cortante, ¿no? Es muy propenso a la rotura si está mal hecho. El 1045 tiene una memoria, digamos, es un material maleable, pero sufre en este tipo de trabajo un poco más y tiende en algunos casos a sobrecargar más los rodamientos, ¿sí? Como tiende a variar el 1045, lo que sufren son los rodamientos. En este caso el 4140, si lo haces bien al eje, no sufre tanto, se descarga más sobre la estructura, lo que es más rígido del acero. Igual, como les decía, todo depende de qué es lo que vas a hacer. Hay que consultar para eso las tablas que vienen para distintos tipos de materiales, cuál es el producto final apropiado. Gracias, Lino, por tus palabras. Ariel M. Ruiz Díaz me pregunta cómo escuadro la herramienta en el torno. Bueno, depende del tipo de herramienta. Si es, por ejemplo, una herramienta de roscado, tenés la regla, ¿sí?, para apoyar sobre el material que está recién, digamos, rectificado, como en este caso, se pone sobre el material, se busca el ángulo apropiado, si es rosca métrica, por ejemplo, o rosca con paso en pulgadas, tenés 60 y 55 grados, y ahí alineas la herramienta, ¿sí?, con respecto a la regla. Si es un material de desbaste, por ejemplo, bueno, lo que yo tengo la costumbre de, por ejemplo, realizar un pequeño frenteado al frente del material, como en este caso, entonces de esa forma escuadro o alineo el filo con ese frente. Por ejemplo, esta herramienta, lo ideal es ponerla siempre de forma a la superficie sobre la que vas a cortar, el filo lo más perpendicular posible. Esta es una herramienta el porta inserto es MCL de 25 por 25 y el porta inserto es un CNMG 1208, radio 08, y la verdad que queda muy bien la terminación superficial. Y en el caso del trigón, que también lo he empleado en este caso, también lo que hago, por ejemplo, es escuadrar con respecto al borde de corte. Lo escuadro ahí, tac. En otras oportunidades lo que hago es sencillamente escuadrar este frente del porta herramienta con este otro frente, ¿sí? Si está en línea recta. Si no está en línea recta, puedes venir hasta el frente del plato, siempre dejando el neutral, ¿no?, como en este caso. Para cualquier tipo de movimiento que se haga desde medir o a escuadrar la herramienta, lo dejas en neutral al plato, venís con la herramienta y escuadrás. Me gusta hacer eso, por ejemplo, cuando ocupo la herramienta de corte, que es esta, o la de tronzado. A veces tengo modificaciones en la torre porta herramienta, me vengo hasta acá, la traigo y escuadro este frente de ahí, escuadro contra el plato, un poquín, muy poquito ahí. Entonces, al tener ya escuadrado, el corte sale derecho o recto. No hay muchas formas, digamos, de escuadrar, es buscar las alternativas que tengas en base al torno que vos tengas también. Hay muchos que también al realizar una pequeña torneada usan una pequeña escuadrita acá, no la tengo acá a mano, pero es una pequeña escuadrita o un bloquecito rectificado. Entonces lo que haces es alinear este frente de la torre porta herramienta, haces una pasadita en el torno, una limpieza,
apoyás el cuadradito o la escuadra y lo que haces es alinear este frente de la torre portaherramientas. También te la deja derecha, pero también tenés que tener en cuenta que el porta inserto o la herramienta que vos coloques también tiene que copiar ese apoyo que tiene la torre portaherramientas y a su vez ver cómo te queda el filo, ¿sí? Si el filo te queda derecho. En algunos casos, si vos colocas a esta herramienta, si vos la colocas derecho, hay una recarga en el corte sobre este frente del filo y te deja una mala terminación. A mí me gusta, y es otra vez un gusto personal, dejar este borde cortante lo más perpendicular posible a lo que es la línea de corte o la superficie que vamos a cortar, ¿sí? Pero bueno, eso depende. Hay veces que puedo colocar acá, como les decía, la escuadrita y ver cómo me queda con esa escuadra, cómo queda este filo. A veces cuando tengo dudas o no tengo lugar para meter la punta del inserto. Y bueno, amigos, eso fue todo por ahora. Agradezco muchísimo a todos aquellos que han escrito, que siguen mirando los videos. Siempre voy a tratar de darle un pequeño aportecito dentro de lo que yo pueda y dentro de lo que más o menos, como les decía, la experiencia dentro del taller nos está dando. Bueno, espero ir subiéndolo a este video para hoy, no creo que para hoy miércoles, sino para mañana jueves. Así que cualquier cosita nos estaríamos viendo el sábado, lo más seguro, siempre y cuando termine los trabajos y pueda llegar a subir los videos. Les dejo un gran cariño a todos, un gran abrazo y bueno, cuídense, pasen bien y nos vemos la próxima. Chau, chau.